Bueno, Arturo, primera experiencia internacional, ¿cómo se fue desenvolviendo esta experiencia internacional de ahí en adelante? Bueno, comenzamos a ir a más competencias, a más campeonatos. Llegó un momento en el que, pues, yo como fanático de la gimnasia conocía a la mayoría de los entrenadores de allí por nombre y porque los había visto en un video. Y llegó un momento en el que pasé yo a ser parte del grupo en lo que la gente conocía. Y se me acercaban entrenadores y me decían, eh, estás haciendo un muy buen trabajo, entrenadores de mucha experiencia. Dentro de ellos, recuerdo hablar con Octavian Belu, que fue entrenador del equipo rumano y también una persona impresionante, un conocimiento impresionante y un ser humano increíble. Me habló en español, que es algo que no me esperaba, y se me acerca, me felicita, que muy buen trabajo, eh, que siga trabajando igual. O sea, entonces ya como todo esto te llena de confianza, siempre es importante, yo creo que ese empujoncito al ego, sin llevarlo a que explote, pero que uno se sienta confiado y que uno diga, pues sé lo que estoy haciendo. Y hay gente que reconoce que sé lo que estoy haciendo. Entonces, de allí comenzamos a seguir yendo a competencias Pacific Rim. Uno de los mejores Pacific Rim que tuvimos fue en el 2016. Una de mis gimnastas, Sol Salas, de Costa Rica, queda número 10 en el All Around, en esta competencia, en donde competía Simone Biles, Ali Raisman, todo el equipo, prácticamente todo el equipo olímpico que fue a Río. Entonces, para nosotros era un logro importantísimo. Aparte, saca 50 puntos en un escenario internacional, un escenario de esa magnitud, con gimnastas de ese calibre. Entonces fue un momento bastante importante para nosotros. Aún así, yo todavía sentía que necesitaba seguir aprendiendo y que necesitaba seguir mejorando y que me hacía falta muchísimo más para llegar a ser quien yo quería ser. Ahora lo que te quiero preguntar con respecto a toda esta experiencia, ¿me podrías definir cuál es tu filosofía de entrenador? Mi filosofía, tengo dos filosofías. Mi primera filosofía es, somos el arquitecto, somos arquitectos, y para construir algo tienes que sembrar las bases fuertes y firmes para poder construir lo que quieras después. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos que sin buenas bases, ese edificio no se va a mantener de pie por mucho tiempo. Entonces, esa es mi filosofía. Somos el arquitecto para construir. Y luego, cuando esa construcción está, es para que el mundo la mire y se maraville con lo que se hizo. Pero tú eres el que está detrás, construyendo y trabajando en eso. La otra filosofía que tengo, y esta es muy personal, que realmente soy ser humano, escogí ser entrenador de gimnasia por convicción, por amor y por pasión, pero ante todo eso, sigo siendo un ser humano y mis resultados en el deporte no me definen. Entonces, es, esas dos filosofías creo que me ayudan a balancear mi vida, porque muchas veces creo que queremos llegar tan rápido y queremos crecer tan rápido que se nos olvida también que no es solo nuestro sueño, sino el sueño de los atletas y que nosotros proveemos las herramientas para que esos sueños se den y se hagan realidad, pero no podemos vivirlo a través de nuestros atletas. Y que independientemente de todo el trabajo y de toda la pasión que yo puse para que ese atleta lograra sus metas, si no se da, eso no quiere decir que yo soy un mal entrenador. Eso no quiere decir que yo no soy suficientemente bueno para seguir en esto. Tal vez no era el momento. Entonces creo que esas son mis dos filosofías como entrenador. Para mí la base es lo más importante. Sin buena base estamos perdidos porque podemos seguir poniéndole capas al edificio y más pisos, pero va a llegar un momento en que ese edificio va a colapsar porque el sustento y la base no son las correctas. Entonces, creo que a veces, como te decía,
los entrenadores nuevos pasa muchísimo y yo cometí ese error al principio de mi carrera. Quería demostrar, tenía que demostrar, no solo a mí mismo, sino a muchas personas que yo tenía la capacidad, que yo tenía el conocimiento y que yo podía llegar a donde quería llegar. Y por esa ambición en ese momento de querer demostrar, cometí errores que probablemente en este momento no los haría. Entonces creo que eh, enfocarnos en la base. Esto no es una carrera de velocidad, no es quien más rápido llegue, sino quien más tiempo se mantenga en el deporte, es longevidad. Tenemos que enfocarnos en eso. Y pasa muchísimo en los entrenadores en Latinoamérica. Siempre hay como un espacio de distanciamiento entre los entrenadores con mucho conocimiento de los que vienen comenzando. Creo que los entrenadores que vienen comenzando quieren llegar allí, quieren llegar a ser el entrenador nacional, quieren llegar a tener atletas de alto rendimiento muy rápido. Y a veces necesitamos entender que es un proceso de años, es un proceso de años, es un proceso de formación, es un proceso, la gimnasia es un deporte de mucho detalle, de perfección, sin llegar a ser perfectos, pero tenemos que enfocarnos en esos detalles, que la niña apunte el pie, que mantenga la postura, que él mantenga el hombro abierto, todo esto. Entonces, todo eso lo creas en estos procesos de formaciones de base. Cuando yo a veces aquí en el gimnasio donde trabajo, hablo muchísimo con los entrenadores que tengo y les digo, si yo tengo una niña de nivel 10 a la cual todavía tengo que recordarle que haga puntas de pies, el trabajo de formación y de base no se hizo correcto. Porque una niña que lleva 8 años en el deporte, hacer puntas de pie debe ser algo casi inconsciente. Exactamente, debe ser algo inconsciente. Y que yo tenga que recordarle eso, quiere decir que el proceso de formación no estuvo totalmente correcto. Que yo tenga que decirle a una niña que está haciendo salida en doble extendido de barras y que tenga que decirle que meta el pecho en el descenso en el molino, en el gigante, un proceso de formación allí no estuvo correcto. Entonces nosotros tenemos que llegar y crear esas bases técnicas en ese proceso para que cuando nosotros queramos seguir construyendo y agregándole pisos a este edificio, sea simplemente construirlo, agregar un piso y no tener que reconstruir el edificio otra vez. Entonces creo que eso es importante, es importantísimo. Entonces nosotros pasamos de la filosofía del entrenador a la parte técnica. ¿Cuál es tu aparato favorito que te gusta enseñar? Increíblemente, el aparato que más me gusta enseñar es Viga, porque considero que es un aparato de mucho detalle, de mucha precisión, y tienes que tener un ojo muy enfocado al mínimo detalle, porque el que la gimnasta levante el dedo gordo del pie de la viga en una recepción va a hacer que pierda el desequilibrio, porque pierde el apoyo. Entonces, a veces estamos corrigiendo grandes cosas de los brazos y todo esto, pero el mínimo detalle hace que pueda tener una caída. Entonces, Y me encanta enseñar viga. me sorprende porque generalmente lo que sucede es que los entrenadores que se pasan de masculina a femenina, en Medio Oriente, en Europa, en Japón, en todos lados, se van a barra y se van a suelo. Y uno dice, bueno, viga no, porque hay entrenadoras que saben de viga, entonces ellas verán. Y nosotros vemos la parte acrobática. Bueno, yo tuve una formación en danza también. eh, Cuando todavía hacía gimnasia en Panamá, nuestro entrenador, un entrenador japonés, nos recomendó comenzar a trabajar eh, con el ballet. Entonces, comencé a ir a clases de ballet en la Compañía Nacional, en la Escuela Nacional de Ballet de Panamá, y realmente me enamoró el ballet. Pensé que era algo mucho más fácil y no, es una técnica súper depurada, al igual que la gimnasia. Es súper complejo, es sumamente desgastante físicamente y mentalmente. Y bueno, la gimnasia siempre te reta a más. Y yo pensé que el ballet no me iba a llevar a eso, y no, me encantó.
Entonces, pues tengo esa formación. Mi esposa es bailarina toda la vida, su formación académica completa es en danza, primero en danza clásica y luego en danza contemporánea y moderna. Entonces, dentro de nuestro núcleo familiar, pues el arte es una parte importante. Y fíjate que la danza, el ballet, cómo ayudan después a los descuentos de postura y todos los requerimientos en el código de puntuación, porque después vamos a hablar la parte tuya como juez. Pero Mm. antes que pasemos a ese tema, ¿qué aparato es el que te cuesta un poco o te da más trabajo? No sé si me cuesta un poco, pero el aparato que a veces como que lo siento más monótono para entrenar, salto. Hay gente que ama salto. Y me parece un aparato buenísimo, pero yo necesito estar activo, enseñar y estar activo. Y salto, realmente hay veces, siento yo que con todas las ayudas metodológicas que puedes poner, es muy poco el cuidado que tú como entrenador realizas dentro del salto y más ahora, digamos, en un gimnasio que tiene fosas y todo esto. Es mucho más un aparato de repetición, de una formación técnica muy buena y luego repetición. En cambio, viga tienes que corregir el pie, tienes que corregir la cadera, La barras postura. todavía estás cuidando, ayudando las posturas y todo esto, las soltadas. Entonces, salto y suelo igual, suelo pues las ayudas y todo esto en los dobles y todo esto, pero salto a veces como es simplemente estar allí parado y corrigiendo los errores y viendo y buscando las ayudas metodológicas para corregir el error, a veces eso es lo que como que me aburre un poco. Pero en este momento, digamos, yo entreno los cuatro aparatos, trabajo los cuatro aparatos con mis atletas. Si tú me pudieras decir, ¿qué escuela gimnástica o qué influencias tienes tú? Porque, bueno, ya entiendo más o menos toda la carrera que has tenido, que ha sido vasta y de mucha influencia. Yo soy una persona que quiere estudiar o trabajar en gimnasia en algún lugar del mundo. ¿Dónde me recomendarías? ¿Qué crees tú que está ahora la meca de la gimnasia? Te recomendaría, digamos, Estados Unidos. Impresionante el sistema que existe en este país, la cantidad de gimnasios, bueno, la cantidad de población y de gimnasios que hay. Hay muchísima influencia de todos lados. Entonces, creo que eso hace que uno como entrenador sea un poco más diverso y esté más abierto a utilizar diferentes técnicas. En su momento, Valerie Liukin fue el encargado de los procesos de formación de niñas más pequeñas en todo el país. Entonces, comenzó a aplicar técnicas que vio de Japón, técnicas rusas, técnicas chinas. Entonces, es un combinado de muchísimas cosas. Y me parece maravilloso porque, digamos, si vamos a la escuela china de gimnasia, vemos a todas las gimnastas y son exactamente iguales, los mismos elementos, los mismos todo. Las rutinas de barras es como si hicieran un obligatorio, las rutinas de viga muy parecidas, salto igual. Si vamos a la escuela rusa, muy parecida igual. La tendencia de la rutina de barras son como muy similares. En cambio, la diversidad de atletas que tiene Estados Unidos y del trabajo que tienen y la enseñanza y los elementos, porque pues ahora digamos el mismo campeonato, mismo campeonato mundial, el equipo. No es lo mismo ver a Simone Biles con toda la potencia y su técnica y ver a Charlize Jones, una gimnasta más estilizada, igual potente. Entonces, si nosotros trabajáramos a Charlize como trabaja Simone, probablemente no haría gimnasia en este momento. Y creo que eso es importante entenderlo porque a veces nos casamos con una técnica y queremos trabajar a todas nuestras gimnastas con esa técnica y con esa escuela y somos individuos y como individuos tenemos cualidades diferentes. Tal vez para esta niña funcionó de esta manera, pero para la otra no. Y tenemos que buscar la manera de que pueda aprenderlo también. Entonces creo que eso es importante. O sea,
sí, buscar una técnica y una escuela que nos guste, pero no solo casarnos con esa, porque todas las escuelas de gimnasia del mundo creo que aportan una variedad y un conocimiento importantísimo para formar atletas de diferentes maneras. Entonces tú dices que Estados Unidos tiene esta gran influencia de entrenadores de toda parte del mundo que enriquece el resultado. Sí, la verdad creo que eso es algo increíble aquí, o sea, hay entrenadores rusos, rumanos, chinos, de la ex Unión Soviética, hay entrenadores cubanos, hay muchos latinos, entonces es crecimiento importantísimo para todos. Entonces, cuando tú llegas a Estados Unidos, Carolina del Norte, ¿a qué club llegas? ¿Cómo te desarrollas? ¿Compites por las regionales? ¿Cómo se fue desenvolviendo Arturo en Estados Unidos? Cuando llegué aquí, conocía muy poco del sistema real de Estados Unidos. Lo que yo había seguido de Estados Unidos era las gimnastas de élite, de alto rendimiento. Realmente no tenía mucho conocimiento del otro programa que tenía Estados Unidos. Entonces comienzo a trabajar con las niñas, un sistema diferente porque yo dentro de mi cabeza pensaba que todas las niñas querían hacer alto rendimiento y todas querían llegar a las Olimpiadas. Y pues con el pasar del tiempo me di cuenta que esa no era la realidad. La gran mayoría de las gimnastas lo que querían era ir a la universidad. Entonces es un sistema diferente, pero bueno, comenzamos a trabajar con ellas, a trabajar con mi filosofía, que ellas, yo adaptarme a lo que, al país y a la cultura y a lo que ellas ya llevaban en el proceso y buscar que ellas también se adaptaran a mi filosofía de trabajo, porque no iba a obligar a nadie a hacer algo que no quisiera. Podía dar las herramientas, pero no creo en el obligar a alguien a que haga algo que no quiere. Al final, la gimnasia es por ellas y para ellas. Realmente hicimos buen clic con las gimnastas, con los entrenadores, comenzamos a ir a los campeonatos estatales, a las competencias del season, campeonatos regionales. Creo que en mi primer año tuvimos una o dos clasificadas de nivel 10 al campeonato nacional. Cuando llego allí, o sea, eso era como estar en el paraíso de la gimnasia. Eran fácilmente entre 500 o 700 gimnastas de nivel 10 de todas las edades haciendo gimnasia a un nivel increíble. Sí, entonces yo estaba maravillado. Yo decía, no puedo creer que exista esto. O sea, yo creo que ningún país en el mundo tiene la capacidad de tener 700 gimnastas a este nivel, que podrían ser fácilmente gimnastas de selección nacional en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo. Y yo decía, no lo puedo creer. Increíblemente, pero el país tiene un sistema y ese sistema te empuja a trabajar y te empuja a desarrollar a ese nivel. Algo que pasa mucho aquí es la gimnasta no le gustó este gimnasio o siente que este gimnasio no le va a dar lo que ella quiere y se cambia al gimnasio que está al frente. Entonces, como existe esa facilidad que en nuestros países no hay, pues te obliga a trabajar y a dar una calidad de trabajo para poder mantener y retener a la clientela. Entonces, eso es muy bueno. ¿Te fuiste con inglés a Estados Unidos o sin saber inglés? No, sí hablaba inglés. Allá hablaba ese inglés. Y segundo, ¿te costó mucho adaptarte? Todavía estoy en el proceso de adaptación, ¿Cuántos? ¿7 años? 7 años. Wow. Realmente es una cultura diferente. Yo venía acostumbrado a trabajar con niñas que les apasionaba la gimnasia y que no, su máxima meta era representar al país, ponerse la bandera del país y competir afuera. Y cuando llego aquí a Estados Unidos, eso no era una parte importante. La motivación era una motivación externa y muchas veces creo que una motivación cultivada de necesitas la beca universitaria, estás haciendo gimnasia porque quieres la beca universitaria. Creo que esa parte fue la que más me costó, el entender que no hacían, no todas,
hacían el deporte porque lo aman, sino porque estaban esperando algo a cambio del deporte. Como te he dicho desde el principio, o sea, yo soy entrenador de gimnasia por convicción, pasión y amor. Sabemos que no vamos a ser millonarios siendo entrenadores de gimnasia y aún así lo seguimos haciendo porque lo amamos. Y lo menos que esperaba de las atletas que entreno es amor por el deporte que hacen. Y cuando comencé a ver que ese amor no estaba allí y que ellas mismas se sentían un poco obligadas y presionadas a hacerlo, pues esa parte me costó un poco, me sigue costando un poco. Creo que ha cambiado muchísimo esa parte, esa filosofía, pero de vez en cuando sí sigue pasando. O sea, era al punto de que a veces llegaban papás con niñas de 5 años y decían, es que mi hija quiere una beca universitaria. Creo que no saben lo que cuesta llegar allí. Exacto, el proceso, el tiempo, todo el trabajo y la inversión para llegar a obtener una beca universitaria. Entonces, creo que esa parte me costó muchísimo. Por un lado, todos hemos dicho que las generaciones han cambiado. Yo considero que la generación ha cambiado, pero no la generación de niños. Creo que la generación de padres cambió. Y la manera en cómo estamos educando a los hijos ha cambiado. Entonces, estamos educando a niños que están acostumbrados a tener todo lo que quieren, cuando lo quieren, y no luchar por ello. Y lamentablemente, en el deporte, o luchas o no lo consigues. Entonces vemos mucha frustración, niños que abandonan el deporte a edades muy tempranas porque querían ganar y no se ganó, pero querían ganar sin entrenar. Entonces, creo que esa parte es la que me ha costado un poco con la visión, con la cultura de un poco del país. Pero he aprendido muchísimo, se me han abierto muchísimas puertas, he crecido como entrenador, he crecido como juez, he crecido como persona y pues mi familia ha crecido también. Entonces, es una parte, es una formación que en algún momento me encantaría también poder retribuir a nuestros países y poder aportar un poquito del conocimiento y la experiencia que tengo para formar entrenadores y para capacitar entrenadores y para ayudar que Latinoamérica siga creciendo y que realmente explotemos el potencial que tenemos como área. Hay potencial, hay que dirigir solamente esa energía y también preocuparnos de que la formación de entrenadores es parte primordial, si no, como es la piedra fundamental de todo lo que viene después.